Ya, muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Un abrazo también a la distancia para todos. Un gusto que nos podamos ver, por lo menos de esta manera. Ya sabemos que vamos avanzando un poco en el tema del control de la pandemia, así que pronto quizás podamos volver a estar físicamente. ¿M? Así que paciencia y vamos a introducir al mensaje de hoy. Si me dan un segundito para compartir la pantalla. Como siempre, ustedes saben, a mí me gusta que participen. Ya, así que esta no va a ser la excepción. Y para poder empezar, les voy a pedir acá que nos pongamos un poquito serios. No tanto. Y necesito que tomen su teléfono. Ya Cami hablaba de las redes sociales, ¿cierto? Y esto del teléfono está súper interiorizado ya en nosotros, e inclusive la gente que es mayor, que uno piensa que les puede costar un poco más, ¿cierto? También tiene su teléfono y yo creo que no les va a costar esta tarea de tomarnos una selfie, pero es esencial. A ver, yo voy a ver acá, así puedo ver los rostros de ustedes, que tomen su teléfono. Yo aquí tomé el mío, ¿cierto? Abran su cámara fotográfica, la pongan en modo selfie, ¿ya? Y se saquen una selfie, como estén ahora, ¿ya? Si quieren sonreír, si quieren estar serios, no importa, pero tómense una selfie. Y esa es la primera tarea que les voy a pedir. Tómense la selfie, no la suban a las redes sociales, no importa cómo estén, ¿ya? Es para ustedes la selfie, para que rompamos un poquito también esta distancia virtual que tenemos, ¿ya? Así que todos los hermanos que puedan y que tengan el teléfono ahí, su teléfono a mano, tómense una selfie, ¿ya? Y ojo, no pierdan su selfie, déjenla por ahí, es importante. Y ahora sí, los voy a introducir en el tema de hoy. ¿Ya? El tema de hoy lleva este título, la indirecta. ¿Ya? Y como un poquito de spoiler, ya les puse ahí, oculta en los mandamientos. De eso vamos a hablar hoy día, la indirecta oculta en los mandamientos. ¿Cuál será aquella indirecta? Es lo que vamos a ir trabajando en estos minutos que vamos a tener. Para ello, los invito a que busquemos en Marcos 12, 30, 31 y estos versículos probablemente los hemos escuchado muchas veces en la iglesia. Conocemos nosotros las leyes iniciales, los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés, ¿cierto? Pero luego en el Nuevo Testamento, cuando se le pregunta a Jesús por los mandamientos que debemos cumplir, ¿cierto? Jesús responde en varias ocasiones: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y eso yo creo que lo tenemos súper claro. Ya, amar al Señor tu Dios con todo lo que tengamos, ya, con todo nuestro ser, nuestra alma, el principal mandamiento, amar al Señor tu Dios. El segundo dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces sabemos que de alguna manera Jesús resume esta tabla de los 10 mandamientos en dos cosas: amar al Señor, ¿cierto? Amar a Dios, y amar al prójimo como a ti mismo, dice ahí. Ahora, la versión que vieron ahí es la versión Reina Valera, del 1960. La pregunta entonces que les tengo es: ¿cómo estás con tu prójimo? Y ahí abajo aparecen varias imágenes y bueno, cuando hablaba la tía Susi, la hermana Susi, y habló, ¿cierto?, sobre los animalitos, ya, la verdad yo no había escuchado y que no era aconsejable orar por los animalitos, yo no lo sé, pero me hizo preguntar. O sea, uno siempre ha visto, yo veo al prójimo
conversábamos con Cami también, como probablemente uno lo siente como aquella persona o tercera persona, o sea, cuando uno habla de familiares, que es tu prójimo directo, probablemente uno no lo asume. Cuando lee el versículo y dice amarás o ama a tu prójimo, siempre asume que es un tercero, un externo, ¿ya? Pero dejo la pregunta, yo no sé, esto se me ocurrió recién y me hizo pensar, ¿acaso los animalitos, las mascotas, quizás lo que está diciendo no tiene mucho sentido, pero será parte de nuestro prójimo? Dejo esa pregunta, pero la pregunta principal acá, la primera pregunta es ¿cómo estás con tu prójimo? ¿Ya? ¿Qué relación tienes con tu prójimo? Y si analizamos, aparte de estos dos versículos, 1 Corintios 10:24, que nos dice, ninguno, eso no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo, no, fue un error mío, ya, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y este versículo es súper, bueno, si bien es súper preciso, pero es súper relevante, dice, ninguno busque su propio bien, o sea, nuestro objetivo es buscar el bien del otro, y esto podría ser extraño, ¿cierto? Como que nuestra vida quizás se base en buscar el bien del otro. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y este versículo en el fondo nos transmite, nos dice que pensemos que el prójimo, el otro, es superior a nosotros. Y esto me deja pensando, ¿cómo consideramos nosotros el amor al prójimo? ¿Qué es lo que aparece? Bueno, la imagen, ven ahí, ¿cierto? Cómo Jesús nos da el ejemplo de este servicio al prójimo, de el negarse probablemente a sí mismo, de hacerlo con humildad, ¿cierto? Y en ese momento, en ese contexto, el lavado de pie que pertenecía a los sirvientes, ¿cierto? Quizás aquellos que tenían el menor estatus, Jesucristo lo hizo con sus discípulos, mostrando esto mismo que dice la Biblia, el negarse o en el fondo buscar el bien del otro. Tenemos el caso en Marcos 10, 17, 22 del joven rico. ¿Se acuerdan? Es súper conocido, ¿cierto? Cuando el joven rico se acerca, ¿cierto? Voy a leer acá desde el 17 al 22, dice que al salir él para seguir su camino, estaba hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando a la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Lo que le está preguntando el joven rico. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Jesús tenía súper claro que este joven, probablemente, como era rico, como era de recursos, ¿cierto? Conocía los mandamientos. Entonces, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y encierra, ojo, que los mandamientos que le menciona son mandamientos, no sé si se dan cuenta, relacionados absolutamente con el prójimo. Entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde la perspectiva del joven rico, entonces, él estaba cumpliendo con todos los mandamientos que se relacionaban con el prójimo. ¿Ya? Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí vemos esta diferencia entre cumplir o pensar que uno cumple con este mandamiento, ¿cierto? Pero a la verdad no lo está cumpliendo, porque él no fue capaz de seguir esta orden. Jesús mismo se la dio, ¿cierto? Vende todo lo que tienes. O sea, imagínense si hoy día nosotros recibiésemos esa orden, vender todo lo que tenemos, todo lo que nos ha costado tener, todos nuestros bienes, ¿cierto? Y dárselo a los pobres y seguir a Cristo. Yo creo que hay muchos que reciben ese llamado y muchas personas que se dedican a la misión. Pero pensemos un poco qué significa esto, que Cristo le haya dicho, ¿cierto? Y en el contexto actual, quizás qué tan difícil o cuánto de nosotros reaccionaríamos igual que el joven rico, ¿ya? Entonces, vamos con la segunda pregunta. Hoy en día, y aquí también quiero que participen, la segunda actividad es que quiero que tomen, bueno, los que estén ahí, ¿cierto? En el WhatsApp de la iglesia, en el grupo de la iglesia, y respondan por ahí, ¿ya?
esta pregunta. ¿Qué actitudes deberías tener con tu prójimo? Respeto, bondad, misericordia. Y ahí los dejo un minutito para que vayan escribiendo. Yo estoy aquí en el grupo, voy a ir mirando sus respuestas. Ya, hoy en día, ¿qué actitudes creen ustedes que deberíamos tener con nuestro prójimo? Servicio, ahí respondió el hermano Ricardo. Ok, misericordia. Alegría, importante esa palabra. Compasión, hermana Carolina. Amor. Todas las anteriores, esa no se vale. Pensemos más allá del amor. El amor encierra todo esto. Recordemos que recibimos la orden de amar a nuestro prójimo. ¿Ok? Empatía, solidaridad. Perfecto. Sigamos escribiendo. Servicio, paciencia. Esto me lo sopló la Cami, tiene que escribirlo. ¿La escribí? ¿La escribiste? No me la leí. Ah, no te la leí, perfecto. Misericordia, no juzgar, ok. No criticar, quizá. Vamos, vamos, sigamos escribiendo. Bondad, perfecto, amor. Vamos a dar unos 30 segunditos más. Escuchar, mire qué importante. Apoyo, ayuda, súper. Compartir, súper bien también. Justicia, compañerismo, generosidad. Ya, me gusta esto porque hay muchas palabras, muchas actitudes. Y sabemos, ya, ahora volvamos acá. Si alguien se acuerda y quiere seguir escribiendo, bien, ya, pero ahora prestemos atención. Entonces, en estas actitudes que debemos tener con el prójimo, y va quizás por la pregunta, como iglesia, nosotros como grupo, esas actitudes las hemos tenido, esas actitudes las realizamos, y desde mi perspectiva, ya esto es súper personal también, creo que somos una iglesia dadivosa, un grupo dadivoso, ya un grupo que sí se preocupa. Siempre podemos mejorar, obviamente, nos falta mucho por crecer, pero sí nos preocupamos, sí somos generosos, sí compartimos, sí tenemos misericordia. Y todas estas palabras que ustedes dijeron acá, ¿ya? Yo creo que se dan en nuestro ámbito de grupo de iglesia con el resto que no es de la iglesia, ¿ya? Siempre se está buscando y eso se nota, eso lo sabemos, ¿ya? Y gracias a Dios se ha podido dar. Pero, ¿cuál era el título del tema de hoy? La indirecta oculta los mandamientos. Entonces, ¿cuál es esa indirecta? De los 10 mandamientos, ¿cierto? Luego resumimos dos, amor a Dios y amor al prójimo. Del amor a Dios y amor al prójimo descartamos, porque no lo vamos a hablar hoy día, el amor a Dios y nos quedamos con el amor al prójimo. Entonces les podría decir que la indirecta oculta los mandamientos está en este segundo resumen de mandamientos. ¿Ya? ¿Y qué dice? Miren, Levítico 19:18. No te vengarás, Levítico, o sea, en el Antiguo Testamento, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, está hablando a Jehová. Mateo 19:19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39, tercer versículo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31, el que leímos al principio, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Lucas 10:27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿Cuántos versículos aparecen ahí? 8. 8 versículos en donde, ¿qué se nos está diciendo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la indirecta? Aquí está la indirecta. En todos aquellos versículos, ¿cierto? Dios nos pide amar a nuestro prójimo, pero ¿cómo? ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? No puedes amar al prójimo sin antes amarte. Y es así de sencillo. ¿Cómo voy a amar al prójimo si no entiendo qué es el amor propio? Si se dan cuenta, en el versículo no dice, el mandato es ama a tu prójimo. ¿Ya? El mandato es ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero en el versículo dice, como a ti mismo, se da por hecho, ¿cierto? De que nosotros tenemos amor propio. ¿Y qué ha pasado eso en la historia o en el contexto? ¿Qué ha pasado con el amor propio? ¿Cómo está el amor propio hoy día? ¿Ya? Y por eso quiero destacar esto, no puedes amar al prójimo sin antes amarte. Y quizás, si en ocasiones te ha faltado amor al prójimo, porque quizás te ha faltado amor propio. Y la pregunta es, entonces, la pregunta de esta indirecta es, ¿cuánto te amas? Y aquí, ojo, que lo estamos desprendiendo de un mandamiento, ¿ya? Estamos tratando el amor propio o vamos a ver el amor propio bajo un concepto bíblico, ya no bajo un concepto humano en donde probablemente el amor propio se entienda de otra manera o el extremo del amor propio, ya sabemos qué es lo que pensamos de ello. Pero la pregunta es, ¿cuánto te amas? ¿Mm? Cuando te miras al espejo, ¿cierto? Cuando te ves, cuando te analizas, ¿cuánto te amas? Un poquito de definición, siempre me gusta agregar, amor propio. Nosotros también conocemos el concepto de autoestima, ¿no? El amor propio dice que es la aceptación. Aparece ahí respeto, percepciones, valor, pensamientos positivos, miren, súper importante, ¿ya? Y todo aquello que involucra, pero que lo tenemos hacia nosotros mismos, ¿ya? Y que puede ser, no dice que es, dice que puede ser apreciado por quienes nos rodean. Lo más importante es que todo esto son todas estas cualidades, ¿cierto? Que se implican que uno ve, pero las tiene que ver en uno mismo. Eso es el amor propio, esa es la autoestima. El amor propio es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos. Ojo, habla de una relación. ¿Cómo es esa relación contigo? ¿Cierto? Siempre nosotros cuando estudiamos, ¿cierto? En la iglesia pensamos en esta relación con Dios y no la quiero dejar de lado, esa relación siempre está, pero hoy día, ¿cómo está esa relación pero contigo? ¿Cómo está esa autoestima o cómo está ese amor propio? Y ojo acá, yo no quiero entrar a gran detalle en cuanto a la autoestima o temas psicológicos porque no es mi fuerte, yo no soy especialista, no he estudiado tampoco, no soy psicólogo, ¿ya? Y meterme en un tema que es mucho más complejo, obviamente se van a ir un montón de puntos, pero sí encontré esto que es súper importante. En el fondo, si bien la autoestima es desde el interior hacia el exterior, el amor propio es desde el interior hacia el exterior, depende de nuestras herramientas que tengamos interiormente. Y los niños, cuando nacen, no nacen con esas herramientas. Por lo tanto, la gente que influye en este amor propio del niño es la gente que lo rodea y que lo puede influir de manera positiva o de manera negativa. Entonces, ojo con eso, con aquellos hermanos eh, que tienen hijos, ¿cierto? Deben saber y deben darse cuenta qué tan influyentes son ellos, qué tan influyentes son con lo positivo y lo negativo frente a sus hijos. Entonces, aquí miren, desde aquí dice los primeros años de vida son decisivos en la consolidación de nuestra autoestima. Y ahí nuestros hermanos que son docentes, ¿cierto? Sobre todo los docentes de educación básica, podrían quizás dar cátedra respecto a este tema y qué tan importante va a ser en el crecimiento del niño. Pero dice que lo importante es tener suficientes herramientas. Y ojo,
porque a edad adulta también podemos vivir experiencias que son negativas. Pero quiero que entendamos que esto viene desde pequeños, ¿ya? Si bien el autoestima se relaciona directamente con nuestro interior, hay factores externos que la pueden influir y obviamente los problemas que nos rodean van a influir. Lo importante son esas herramientas interiores que tenemos o en las herramientas que cada uno tiene para enfrentar estas situaciones. ¿Cómo afecta un bajo amor propio? Y ojo, porque esto es súper, súper importante. Acá voy a destacar 4 puntos. Salud mental, enfermedades como depresión, problemas como el suicidio, problemas como el estrés, ya que son, a ver, el estrés es tan cotidiano en nuestra vida, ¿no? Yo noto mucho la diferencia cuando estoy en la quinta región a cuando estoy acá, físicamente hablando. Yo acá quizás pueda no sentirme estresado, pero mi cuerpo lo siente, bruxismo, dolores de cabeza, llego a Santiago y me enfermo. En la quinta región es distinto, el ritmo es distinto, pero hoy en día estamos tan acostumbrados que pareciera ser que es normal tener estrés, ¿ya? Normal vivir en una situación de estrés, cuando yo creo que no lo es, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede acá? ¿Cómo afecta? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener problemas y estos problemas se expresan de esa manera. Salud social, fobias, paranoia a ciertas cosas, ¿cierto? O en el fondo quizás el apartarse de todo este sistema social, hoy en día con las redes sociales existe, puede ser una sociabilidad media mentirosa en donde somos una persona que puede estar súper conectada. Hay gente, no sé si han escuchado de casos de chicos que son socialmente muy activos a nivel de redes sociales, pero luego físicamente no lo son. ¿Ya? Yo no digo que las redes sociales sean malas, negativas, todo lo contrario, ¿ya? Se les puede sacar mucho provecho, pero ojo acá, la salud social se ve afectada, o sea, es un efecto, o pueden haber fobias o paranoia, si nuestro amor propio es bajo, o nuestra autoestima es baja. La alimentación, ¿cómo se afecta eso? Muchísimo. Han escuchado de casos de bulimia, anorexia, vigorexia, aquellas personas que no se aceptan como son, ¿cierto? Y yo digo, en cierta forma está bien preocuparse, pero hay extremos que produce, ¿cierto? Este problema de verse al espejo y notar que no somos lo suficientemente delgados, o verse al espejo y notarse que no somos lo suficientemente fuertes, ¿cierto? Y comenzamos a tener problemas. Y nuestra alimentación se ve absolutamente descontrolada y pasa a ser un problema. Y junto con eso también la salud física. De por sí, una de las 3 razones, por ejemplo, de la hipertensión, que pueden estar asociadas a las otras 2 razones, a la obesidad, por ejemplo, pero una de las 3 razones es la baja autoestima. Es increíble cómo solamente el tener baja autoestima puede eh, producir o puede volverte propenso a tener hipertensión. El insomnio, por todo esto que pasa en nuestra mente. Entonces, deben haber muchos más puntos, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando nosotros no somos capaces de entender que necesitamos del amor propio, comienzan a aparecer estos problemas. Y estos problemas desencadenan muchos otros problemas y muchas enfermedades. Y el día de mañana puede ser que tengamos muchas enfermedades solamente asociadas a que no sabemos cómo hacer crecer en nuestro amor propio de manera sana. ¿Qué pasa en Chile? Encontré esto, la verdad no hay mucha información actual, porque esto lo encontré del año 2009-2010, ven ahí la fuente y carito, y aparecen unos datos, unos porcentajes que se analizan normalmente, estos estudios se analizan en los adolescentes o en niños que están en el colegio, y no encontré nada extrañamente asociado a gente adulta, ¿ya? Pero aparece eso y marqué por ahí cuando dice sumando y restando los resultados de los 60 ítems en los cuales se encuestaron a estos chicos. Dice, fueron consultados los casi 1000 jóvenes que se encuestaron, se concluye que hay una baja autoestima, la que puede estar explicando el bajo rendimiento académico de los escolares. Entonces ya el 2009-2010 se puede identificar una baja autoestima en nuestros adolescentes. ¿Ya? Ahí aparece
también otro estudio, y ojo acá porque encontré un estudio de DAP, que DAP tiene como una comunidad asociada a la autoestima, y lo encontré bastante interesante. Puede ser temas comerciales, lo que sea, pero por lo menos hay algo ahí, una intención, ¿ya? Dice que en los años 2016 al 2018 se hizo un estudio, y de ese estudio hubo un crecimiento de un 67 a un 76% en cuanto a cómo este o esta autoestima que se presiente, pero esto es de las mujeres. No encontré tampoco, el anterior era de jóvenes, de niños y niñas, pero de repente también es más difícil encontrar en caso de hombres, ¿cierto? De las mujeres aparecen algunos datos también. Pero aparece que hay un crecimiento del 2016 al 2018 en cuanto a cómo se percibe esta autoestima ya dentro de las mujeres. Obviamente dice por ahí que dan un poco este aumento, se lo dan como a este movimiento feminista que ha ido este último tiempo, que todos conocemos y que podemos tener nuestra opinión al respecto. Acá está parte del estudio que lo aparté rapidito para que lo podamos ver. Van a ver unos datos interesantes si quieren ver y buscarlo después. En las jóvenes chilenas aparecen 300 entrevistas y aparecen aquí algunas tablas súper interesantes porque la comparan con el resto de los países, y eso me pareció bastante bueno. Acá dice que el 40% de las chicas, ¿cierto?, que fueron entrevistadas, que iban creo que de 12 a 17 años, el 40% se siente bonita. Y este concepto tan subjetivo de la belleza, ¿cierto? Pero solamente el 40% se logra sentir bonita. Y aparece ahí que el promedio global es de un 45%. Aún así es un promedio bajo. O sea, menos del 50% de las mujeres se percibe bella. ¿Ya? El resto normal, o inclusive hay algún porcentaje asociado que se percibe fea. Pero es un porcentaje bajo, ¿no? ¿Qué pasa ahí con respecto a la belleza o los conceptos de belleza que tenemos asociados? Y aparecen otros datos interesantes de otros países también, pero ahí está Chile, el 40%. La presión que sienten las chicas para verse bonita. 47% de las que fueron encuestadas acá de las jóvenes en Chile siente presión, 67% a nivel mundial, a nivel global, lo que es harto. Y esa presión, ojo, que el 50% de ese 47% es una autopresión. Es la presión que ellas mismas se ponen para sentirse bonito. ¿Ya? Comportamiento evasivo. El 36% de las chicas dejan de hacer cosas, dejan de ir a comprar, puede o no ser tan relevante, pero dejaron de, por ejemplo, ir a estudiar, dejaron de hacer deporte o dejaron de ir a la playa por esta presión que sienten por verse bonitas. El 36%, 53% a nivel global, más del 50% de las mujeres. ¿Ya? Yo no sé qué pasará a nivel de hombres, este dato es el que tengo, pero pensemos también en población general, hombres y mujeres. Y este dato también es súper interesante, el 71% de las chicas que fueron entrevistadas le dan un porcentaje súper importante o la mayor importancia a la figura materna. Y aquí es para que pensemos también, quizá en nuestras hermanas, en nuestros hermanos también, pero cómo influye la figura materna en la autoestima de los hijos o de las hijas, hijos e hijas, ¿ya? No solamente hijas, pues la encuesta está en el lado femenino, pero el 71% percibe esta figura súper relevante, la más importante, ¿ya? Y a nivel, ojo, a nivel global, 56%, más de la mitad de la población femenina, ¿ya? Para que pensemos, razonemos un poco. Esto no es un estudio, pero sí una entrevista que se le hizo a un ingeniero que trata o ve tema, aparte de ingeniería, recursos y cómo se comporta la economía. Pero da un dato súper importante, que lo encontré súper bueno, dice baja autoestima, alta autoexigencia. Y esto sí se puede aplicar más, si bien en los chicos, pero más a los adultos, que lo que nos interesa también. La baja autoestima, leo ahí unos extractos que saqué, es un elemento distintivo de la cultura nacional, de nosotros, los chilenos, no solo de los trabajadores. Un rasgo central para explicar la conducta de los chilenos es el demonio principal, está en el inconsciente individual y colectivo. No vemos porque no queremos ver, es un elemento fundante de la cultura. O sea que, mire, general habla, la baja autoestima
nos distingue a nosotros como chilenos. Eso está diciendo él en esta entrevista. Y aquí él lo asume, dice, somos súper autoexigentes. Y asume o hace una relación indirectamente proporcional, en donde dice que la baja autoestima y la alta exigencia o alta autoexigencia, ¿cierto?, van relacionadas. Entonces yo hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros somos muy autoexigentes con nosotros, con nuestro trabajo, con lo que hacemos? ¿Mm? ¿Qué pasa con eso? Yo creo, por ejemplo, o puedo decir que sí, tengo un cierto nivel de autoexigencia en lo que hago y probablemente muchas veces me molesto cuando no cumplo con eso que quise o con esa meta que me propuse en el trabajo, en cosas muy sencillas. La autoconfianza no correlaciona con la autoestima. La autoconfianza son juicios fundados acerca de mi capacidad de hacer. Cuando muy extrema te hace perfeccionista, miedo a equivocarse. Ya tenemos palabras como perfeccionista, que en sí mismo no es malo, solamente que cuando ligo el perfeccionismo, la autoexigencia, la autoestima, el miedo, se relacionan de una manera, ¿cierto?, que no es tan sana. ¿Para qué? Para el amor propio. Espero que me siga la línea con esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Todos estos datos que encontré, si vieron ahí la encuesta hasta el 2018, y desde el 2019, 2020 en adelante, ¿cierto?, apareció este bicho. Y puede ser que ese crecimiento que veíamos en las chicas respecto a la autoestima haya bajado, no lo sé. La verdad no encontré datos, pero ¿qué pasó con la pandemia? ¿En qué nos deja a nosotros? ¿En qué deja nuestra autoestima? El enfrentarnos a esto, a la aislación, ¿cierto? Al poco contacto social. Dejamos de sentir ese tacto físico con el otro, que es tan importante para nuestro crecimiento, ¿ya? Dejamos de juntarnos, por ejemplo, como grupo de iglesia. Entonces, ¿en qué nos dejó la pandemia? Puede ser, y esto sí absolutamente una opinión y teoría personal, que todos estos índices que iban en alza bajaron, ¿cierto? Y el amor propio o la autoestima probablemente también lo hicieron. Ahora, ¿qué es importante? Dijimos nosotros, repasemos un poco, hablamos de los mandamientos, hablamos del amor a Dios, hablamos del amor al prójimo, pero hay un mensaje oculto, hay un mensaje, una indirecta que nos da Dios, que es el amarse a sí mismo. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo entonces nosotros podemos amar al resto? ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Repasemos, veamos. Amar a sí mismo. Ya lo leímos, Marcos 12:31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Ojo, el mandato no es amarse a sí mismo, el mandato es amar al prójimo. Se da por hecho que como humanos nos amamos a nosotros mismos. Pero ¿qué nos dice Timoteo 12:31? 31, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y nos pone el amarse a sí mismo con un montón de actitudes, ¿cierto?, que son negativas. Entonces, por un lado, se da por hecho que nos amemos a nosotros mismos, pero otro lado nos está diciendo que el amarse a sí mismo pareciera ser malo. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué pasa con esta dicotomía, ¿cierto?, del amor a sí mismo? ¿Debemos amarnos a nosotros mismos? ¿No debemos amarnos a nosotros mismos? ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice, nos sigue diciendo la Biblia? Primero, y quiero que te quede súper claro, ¿qué nos dice Génesis 1:26? Fuimos hechos a imagen de Dios. Somos creación directa de Dios y somos hechos a imagen de Dios. O sea, un paso más arriba no puede ser. ¿Se entiende la idea? Somos imagen de Dios. Dios mismo murió por nosotros. Romanos 5:8. Tuvo que Dios venir, volverse hombre, pasar por lo que sabemos que pasó terrenalmente, morir en la cruz. ¿Quién haría eso por alguien? ¿Qué valor tenemos nosotros para que Dios mismo venga y muera por nosotros? ¿Poco valor? ¿Qué valor tenemos? Somos hijos de Dios. Sabemos, 1 Juan 3:1, ¿cierto? Que cuando aceptamos a Cristo, pasamos a ser hijos de Dios, hijos del Rey.
hijos del Todopoderoso. ¿Cómo ven ustedes a un hijo de un rey? ¿Ya? ¿Cómo ven a los hijos como los príncipes? Príncipe Harry, el otro príncipe, ¿cómo se llama? ¿Felipe? No me acuerdo. Ya, pero uno puede decir, ya, uno es guapo, el otro no, salió más o menos porfiado, ¿cierto? Pero uno dice, oye, increíble la atención que tienen ellos, independiente de su aspecto físico, ¿cierto? O quizás que la gente los quiera. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes. ¿Qué valor tenemos? Y fuimos escogidos por Dios. ¿Para qué? Para vivir con Él por la eternidad. Entonces, todo esto que nos dice la Biblia, ¿de qué nos habla respecto al valor que tenemos? Williams, ¿de qué nos habla? ¿De qué valor tenemos nosotros si nosotros no sabemos ver? Dios nos ve y nos valora, ¿ya? Pero nosotros cuando nos vemos, ¿nos valoramos de esta manera? ¿Nos vemos a través de los ojos que Dios nos ve? Seguimos. No tengas un más alto concepto de ti que el que debes tener. Acá aparece en Romanos 12:3 y me pareció súper interesante. Digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es clave. Ya hablamos del amor propio, pero a su vez ponemos un límite. No tengamos más alto concepto del que debemos tener. ¿Y cuál es el concepto que debemos tener? Lo anterior. Somos hijos de Dios. Dios nos escogió, somos creados a imagen de Dios. Dios murió por nosotros, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero ojo con lo que viene, no tengas un más bajo concepto de ti que el que debes tener. No más alto, no más bajo, en su justa medida. ¿Se recuerdan cuando Jesús habló de la parábola de los talentos? Pero el que había recibido uno, estoy leyendo acá en Mateo 25, 18, 24 al 26, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Sabemos que el dinero o el talento que se le fue dada cuando interpretamos esta parábola se asocia a las capacidades que Dios nos dio. ¿Qué hizo este hombre? Recibió uno. Uy, dijo, uno no es ninguno. Y fue y lo enterró. Lo escondió. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, por el cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Después sigue esto, ¿cierto? Y responde el Señor y dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? No tengas un bajo concepto de ti que el que debes tener. Si Dios te entrega una cosa, aunque sea una, no pienses que es ninguna. Es suficiente para que Dios obre en ti, para que ese valor que tiene aquel que recibió 10 sea el mismo que el que recibió uno. Entonces, no tengas un más alto ni un más bajo concepto de ti que el que debes tener. Y de aquí vamos a dar 5 hábitos que tenemos que eliminar. Pensando en lo anterior, deja de descalificarte. ¿Qué hizo el joven con un talento? Se descalificó, recibió un talento, dijo, no sirve para nada. Deja de descalificarte. Dios, eres creación de Dios, eres imagen de Dios. Dios creó, te eligió, tienes cualidades, Dios te dio talento. Deja de autoexigirte más de la cuenta. Sabemos que la autoexigencia es positiva, pero cuando es más de la cuenta, no es positiva. Todo lo contrario, nuestra autoestima baja, nuestro amor propio baja. Entonces, date esa libertad de dejar la autoexigencia a un nivel más bajo del que está hoy día. No más de la cuenta. Recuerda, ni más alto ni más bajo del concepto que debemos tener. Deja de dar crédito a lo que dicen los otros de ti. ¿Tú crees que Dios se preocupa qué dice tu hermano de ti? No, Dios nos creó a todos por igual. Dios murió por todos nosotros por igual. Somos todos y de igual manera creados a imagen de Dios. Lo que importa el resto, da igual. Importa lo que yo piense y lo que Dios piense. Y ya sabemos lo que Dios piensa de nosotros. Solo falta que nosotros pensemos lo mismo que piensa Dios. Deja de victimizarte. ¿Qué es lo que hizo el joven con un talento? Ojo, es que me diste uno solo. No importa. Te lo dio Dios.
trabaja en ello, ¿ya? No te quedes ahí, deja de victimizarte, deja de quejarte y trabaja. Deja de compararte con los demás. A veces nosotros mismos cometemos eso, ¿no? Vemos a tal, fulano de tal, y empezamos a compararnos. Dios no nos compara. Somos todos distintos e iguales a la vez para los ojos de Dios. Somos todos hijos de Dios, pero todos, a cada uno le dio de manera distinta, porque sabe que todos somos distintos. Entonces, si yo tengo estas dos personas, que uno es miedoso, negativo, dependiente, derrotista, autocrítico, autoexigente, no comparte, y tengo a otro que tiene estas cualidades, valiente, positivo, independiente, constructivo, confiado, pide ayuda, altruista, ya estamos en el fondo pensando que estas cualidades del lado izquierdo que veo yo están relacionadas con un amor propio que va hacia abajo, ¿ya? Y ojo, porque el mandamiento nos dice, ama a tu prójimo, o sea, tenemos que ser buenos con el prójimo, y una de las cualidades de un amor propio bajo es que no se comparte. Una persona es en sí misma y no comparte, ¿ya? Ojo, yo no estoy describiendo a nadie, solamente son cualidades que nosotros debemos analizar, y probablemente nosotros somos una mixtura de cualidades. No tenemos todas estas, ni todas las de la izquierda, ni todas las de la derecha, ¿ya? Vamos cruzando, pero lo importante es que después del día de hoy usted se analice y piense cómo logro que mi amor propio vaya hacia arriba, ¿ya? Y cómo logro tener estas cualidades en mi vida o en todo lo que enfrento en mi vida. Y ojo que el amor propio, y al final dice altruista, una persona que tiene el amor propio elevado, de por sí va a ser altruista, de por sí va a ser bondadosa con el prójimo, ya va a querer hacer el bien con el prójimo. Y Dios lo sabía. Por eso que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Volvamos a la selfie. ¿Ya? Acá yo tengo mi selfie. Quiero que vean su selfie. Voy a ver acá. A ver, que no los veo. Pero veo ahí. Tomen su selfie y mírenla. Solo eso. Mírenla ustedes mismos. ¿Ya? Vean ahí la fotito que se sacaron y analicen. ¿Qué analicen? Todas estas palabras que ustedes escribieron cuando hablan de servicio. Ese servicio está con esa persona que están viendo en su celular. Perdón. ¿Te has perdonado? ¿Te falta perdonarte? ¿Has sido misericordioso? ¿Eres alegre contigo? ¿Busca la alegría? ¿Te compadeces de ti mismo? ¿Te tienes paciencia? A veces, ¿cuántas veces nos sacamos de paciencia? ¿Cuántas veces nos juzgamos a nosotros, ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Nos juzgamos de manera mala. No somos bondadosos. ¿Cuántas veces nos escuchamos a esa persona que está ahí en la fotito que tienen en su celular? ¿Cuántas veces somos generosos? ¿Mm? ¿Cuántas veces tenemos nosotros que aplicar estas actitudes y las queremos aplicar con el resto, pero no las aplicamos con nosotros? La bondad, la paciencia, el perdón, la misericordia, el preocuparnos por nosotros mismos, el valorarnos. ¿Cuánto de repente no nos valoramos? No nos escuchamos. Entonces, celébrate. Por ahí una vez leí, decía, cada logro que tú tengas, por muy pequeñito que sea, celébralo. Es un logro. Anímate, alégrate, ayúdate. En fin, cree en ti, ámate. Y no lo digo yo, porque si no logras amarte a ti, ¿cómo vas a amar al prójimo? Y los dejo con esto, con que veamos a esa persona que está en nuestro celular y nos reconciliemos, ¿ya? Y le demos valor. Démonos valor, el valor que Cristo nos da. Veamos a través de los ojos de Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Que el Señor les bendiga.